¿Ah? ¿De qué? Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Si se me escucha, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Recordando un poco lo que ya hemos trabajado. ¿Sí? La clase pasada. Sí, también teniendo en cuenta de que es muy importante la participación que cada uno de ustedes tiene en cada una de las sesiones. Ya, es importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Es constante, ellos sí. Sí, es muy importante, ya que de acuerdo a ello mi persona registra la asistencia y de esa forma, sí, ustedes obtienen una nota adicional a la nota final. A la nota final, sí, de su promedio. ¿Ya? Es muy importante. En su... ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su participación, ustedes tienen una nota adicional y se les registra la asistencia. ¿Ya? Y es muy importante. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, hay que tener en cuenta si tienen dificultades con su red, con el audio, sí, hay que tener en cuenta que deben de manifestarlo a través del chat, ¿sí? Y de esa forma, sí, poder absolver sus dudas y consultas que ustedes vayan a tener, ¿sí? Referente al tema que vayamos a tratar, ¿no? Si tienen dudas, por ejemplo, o no pueden activar su audio, no pueden participar, ¿no? Y solamente por el chat, entonces lo dan a conocer, ¿sí? A través del chat para poder tenerlos en cuenta y así poder considerarlos en la asistencia. ¿Los chicos?
¿Sí? Muy bien. A ver, recordamos lo que hemos trabajado la clase pasada, chicos. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no hayamos entendido, no hayamos comprendido, ¿no? Que quisieran consultar, que quisieran preguntar, pero que no se pudo. A ver, ¿quién me puede manifestar ello? A ver, ¿qué tema hemos desarrollado? ¿Quién recuerda? A ver. De la A ver, comunicación, Miss. Isora, ¿cómo? Los elementos de la comunicación. Ya, ello desarrollamos la primera clase. Sí, ajá. Sí, vimos que los elementos de la comunicación son muy importantes cuando nosotros tenemos un acto comunicativo, ¿no? Dentro de ese acto comunicativo involucra, ¿sí? Los diversos elementos de la comunicación que nosotros vayamos a tener, ¿sí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿qué otro tema hemos desarrollado? ¿De qué más hemos hablado? Clases de comunicación también. Los diferentes tipos de comunicación que nosotros tenemos al momento de Carnos. comunicarnos. Exacto. Cuando nosotros nos comunicamos, ponemos en práctica los diferentes tipos de comunicación, ¿cierto? Sí. Y esos tipos de comunicación en base a quiénes están. ¿En base a quién se trabajan los tipos de comunicación? Puede ser oral, diálogo. Ya, en base a los diálogos, a la forma de comunicarnos. ¿Qué más? Cartas, diarios. Ya. Escrita. Directa y no directa, algo así. ¿En base a quién más, chicos? Miss, a la comunicación espontánea. Ya, pero para yo poder determinar los diferentes tipos de comunicación, ¿qué debo de conocer primero previamente a ello? El emisor. Ya, el emisor. Entonces, ¿el emisor qué es? Son los diferentes Elementos. elementos, ¿ya? Para yo poder hablar sobre los tipos de comunicación, debo de conocer primero qué son, ¿sí? Los elementos de la comunicación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación, van a involucrar 6, ¿no? En todo acto comunicativo involucra 6 elementos, ¿ya? 6 elementos, que es el emisor, el receptor, el código, el canal, el contexto, y en base a ello vamos desarrollando o vamos conociendo, dando a conocer a los diferentes tipos de comunicación, porque en base al emisor, al receptor, al canal, al contexto, se va a dar a conocer y vamos a poder identificar a los diferentes tipos de comunicación, ¿ya? Entonces van de la mano, se complementan y es muy importante que nosotros logremos identificarlas. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ello es, ¿sí? Los tipos de comunicación. Por ejemplo,
Si yo puedo interactuar, conversar con alguien más, ¿de qué tipo de comunicación estoy hablando? ¿Mm? Si yo puedo conversar, interactuar con alguien más, ¿de qué tipo de comunicación estoy hablando? ¿O de ninguna? George, ¿levantaste la mano? Sí, profesora, lingüística expresiva. Ya se está desarrollando también la lingüística, pero hay otro tipo de comunicación que se desarrolla. Una charla, profesora, una charla. ¿Qué tipo de comunicación se estará desarrollando? ¿Vocal? ¿Cómo? Cuando yo puedo interactuar, Disculpe, ¿es interpersonal? ya interpersonal, muy bien. A ver, en el diálogo que nosotros ahora estamos teniendo, ¿qué elementos de la comunicación, qué tipo de comunicación estamos poniendo en práctica? Recuerden que en una situación comunicativa no solamente se trabaja con un tipo de comunicación. Recuerden que en un acto comunicativo se puede trabajar con más de un tipo de comunicación. No le dé a su recordatorio. No lingüística. A ver, Isola. No lingüística, se puede hacer con señales, gestos. No. Acá, en el acto comunicativo que nosotros estamos teniendo, recuerden que cuando yo digo acto comunicativo, esa es la situación, a la conversación que nosotros estamos teniendo. ¿Qué tipo de comunicación estamos haciendo uso aquí en este acto comunicativo que estamos teniendo? Espontánea. No. Ya, muy bien. Primer tipo de comunicación que estamos desarrollando es lingüística y verbal. Muy bien, comunicación indirecta también. Exacto. ¿Por qué es indirecta? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué la comunicación que nosotros estamos teniendo es indirecta? Araceli. Porque no levantas el... porque no estamos en el mismo espacio, estamos en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí se le denomina comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque no compartimos el mismo ambiente, el mismo espacio. ¿Ya?
Ahora, ¿qué otro tipo de comunicación? Es bidirección. ¿Qué otro tipo de comunicación, chicos? Estamos teniendo ahora. Directa. No, directa ya no, porque es indirecta. Directa sería siempre y entendí. cuando nosotros estuviésemos en el mismo espacio, en el mismo ambiente. Sí, Miss, disculpe. Ujú. ¿Qué otro tipo de comunicación? ¿O solamente la lingüística y la indirecta? ¿Ambas nada más? ¿Qué otro tipo de comunicación? Comunicación bidireccional también, porque el mensaje es recíproco. ¿Ya? O sea, yo hablo, ustedes están bien, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, involucra en una situación comunicativa, da a conocer diferentes tipos de comunicación. Sí. ¿Ya? Se da a conocer diferentes tipos de comunicación. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. Pues el día de hoy, Mirela, Tarde, profesora, disculpe la demora. no se preocupen, recuerden que los que van llegando tarde manifestar de salud y sus inconvenientes a través del chat, chicos, para no, sí, interrumpir la clase. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a conocer o vamos a hablar sobre la sílaba. ¿Ya? A ver, ¿qué entendemos por sílaba, chicos? Vale, no, cuidado. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es una sílaba? ¿O a qué nos referimos? A ver, Palabras Juan. que se leen por sílabas. Disculpa, no te logré escuchar muy bien, escuché mucho ruido. Se ha solido. Juana. Cuidado, se me olvidó el nombre. Cuidado, se me olvidó. Cuidado, se me olvidó. ¿A dónde hablo? A ver, Joyce, ¿levantaste la mano? Miss, ¿es la separación de una palabra? Ya, la separación de una palabra. Claro, sí, recuperamos. ¿Se pronuncia en un solo golpe de voz? Ya, es la separación de palabras que se pronuncia en un solo golpe de voz. Sí. Muy bien. Tienen, sí, definiciones muy arraigadas. Sí, vamos a ver, ¿qué es la sílaba? Cuando nosotros hablamos de la sílaba, vamos a mencionar que es aquel sonido o grupo de sonidos que se va a producir en un solo impulso respiratorio de voz. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo menciono la palabra, lo menciono lentamente, pero en un solo impulso
impulso, ¿ya? En un solo impulso respiratorio. Yo lo menciono. Por ejemplo, yo digo biblioteca de forma continua, pero digo biblioteca. Tiene el mismo sonido, sí, de la palabra conjunta, pero el sonido es El sonido es pausado. el sonido es pausado. ¿Ya? Entonces es el grupo de sonidos cree que se va a producir en un solo impulso respiratorio de voz, ¿ya? Pero de forma pausado. Por ejemplo, ello se va a clasificar en dos tipos. Se va a clasificar según su tonalidad y según sus cantidades. ¿Ya? Según su tonalidad vamos a tener dos tipos y según su cantidad vamos a tener a varios. Por ejemplo, yo tengo la palabra pan. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pan? ¿En cuántos sonidos yo lo puedo separar? En una sola. Es una sola. En un solo sonido. Entonces, yo solamente puedo decir pan. Entonces, pan tiene una sola Sílaba. sílaba. ¿Ya? Pan tiene una sola sílaba. Entonces, a todas las palabras que poseen una sola sílaba, que tienen una sola sílaba, se le va a denominar monosílabas. ¿Ya? Las palabras que tienen solamente una sílaba se les denomina monosílabas. ¿Ya? Por ejemplo, sol. ¿Sol cuántas sílabas tiene? Una sola. Una sola. Miss. Por ejemplo, pan. Una sola, Miss. Una sola, Miss. Una sola sílaba también. Por ejemplo, mal. Uno solo, Miss. Uno solo, Miss. O sea, las palabras que tienen una sola sílaba, ¿cómo se les denomina? Monosílaba. Se les va a denominar monosílaba. Sílaba. Pero si yo tengo la palabra, por ejemplo, grupo, ¿cuántas sílabas tiene? Dos, Miss. Dos. Dos, Miss. La palabra grupo tiene dos Sílabas. Y si yo te digo, por ejemplo, la palabra vivo, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Dos sílabas. Dos Sí, sílabas. Miss. Muy bien. Dos sílabas. Ahora, pero si yo te digo panes, Dos sílabas, Miss. Dos sílabas, Miss. también tiene dos sílabas. Dos Las sílabas. palabras, Sí. dos sílabas. Entonces, las palabras que tengan dos sílabas se les va a denominar bisílabas. A ver, apagamos los audios, por favor, y si estamos con bulla, mejor todavía, ¿ya? Porque no se les logra escuchar a todos en conjunto, ¿ya? Muy bien, excelente, chicos, muy buena participación. Entonces, cuando nosotros hablamos de palabras que tienen dos sílabas, se les va a denominar bisílaba. Recuerden, una sílaba, monosílaba. Dos sílabas, bisílabas. ¿Ya? Ahora, yo tengo la palabra, por ejemplo, produce. Tres, Miss. Tres Tres sílabas, Miss. Tres sílabas, Tres Miss. sílabas. La palabra sonido También tiene tres sílabas, Miss. Tres sílabas, Miss. también tiene tres Tres, sílabas. Muy bien. Sonidos, Igualmente Sonido. tiene Tres sílabas, Miss. tres sílabas. Y si yo tengo la palabra pantalón, Tres sílabas, Miss. tres sílabas. ¿Cómo vamos a denominar a las palabras que tienen tres sílabas? Son trisílabas. Tres sílabas. Las palabras que tienen tres sílabas se les va a denominar trisílaba. Ya, tri de tres, no tres sílabas, ¿ah? Muchos lo confunden al mencionar, ya, bisílaba es de dos, entonces de tres va a ser tres sílabas. No, es trisílabas.
¿Ya? Ahora, yo tengo, por ejemplo, la palabra, lo que está de moda, por ejemplo, capibara. Capibara, ¿cuántas sílabas tiene? 4 sílabas. 4 sílabas. 4 Miss. 4 4 sílabas. sílabas, Miss. Tiene 4 sílabas. Sílabas. Ahora, ¿cuántas palabras tiene, por ejemplo, la palabra panetones? 4, Miss. 4 sílabas. También tienen 4 sílabas. ¿Cómo los vamos a llamar a las palabras que tienen 4 sílabas? A las palabras que tienen 4 sílabas se les va a denominar Tetrasílaba. tetrasílabas. ¿Ya? Tetrasílabas. ¿Sí? Tetrasílabas. Y a las de 5 no va a ser 5 sílabas, se les va a denominar pentasílabas. Por ejemplo, cuando yo tengo la palabra polisílaba. ¿Cuántas palabras tiene la palabra polisílaba? Miss, disculpe que por favor que su audio lo Sí, apague, se escucha mucho. ya lo apagué. Lisbeth, por favor, hay que evitar porque me parece que estás en mucho ruido y se te escucha más el ruido que tu participación. ¿Ya? Mi audio está apagado, Miss. ¿Cómo? Mi audio está apagado, Miss. Mío está apagado. Solamente para responderle le prendo y después lo apago. No, sí, estaba prendido. Ahí es interferencia. Ok, Miss. Ya está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, de 5 sílabas, les decía, yo tengo, por ejemplo, la palabra polisílaba. Polisílaba tiene 5 sílabas. Entonces, si tiene 5 sílabas, yo lo voy a denominar pentasílaba. De 6 sílabas se le va a denominar hexasílaba, ¿ya? De 7 sílabas se le va a denominar heptasílaba y así. ¿Ya? Ahora, yo sé que quizás es un poco complicado recordar, por ejemplo, la clasificación de cada una de las sílabas, ¿no? Por ejemplo, de 1, de 2, los lavado, de 3, de 4. Es un poco complicado. ¿Te lo he lavado? ¿No? Sí, entonces, pero de forma general, yo puedo mencionar que de 2 sílabas a más se le denomina polisílaba, ¿ya? De 2 sílabas a más de forma general se le denomina polisílabas, ¿ya? A ello nos vamos a referir. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, come. ¿Sí? Pero es de 2 a más, no me incluyen al monosílabo. ¿Ya, chicos? Solamente son de 2 sílabas a más. De una sola sílaba, siempre va a ser monosílaba. No está dentro de las polisílabas. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación de las sílabas según su cantidad, ¿ya? Según su tonalidad, vamos a tener 2 tipos de sílabas, sílaba tónica y sílaba átona. Esta clasificación, yo sé que ya la mayoría de ustedes lo ha identificado o ya lo conoce, ¿no? Sabemos muy bien que mencionamos y decimos sílaba tónica a todas aquellas sílabas que tienen la mayor fuerza de voz. En toda palabra, nosotros cuando pronunciamos una palabra o una sílaba, siempre hay una que tiene la mayor fuerza de voz, que le da sentido a la palabra que yo voy a pronunciar, ¿cierto? El sonido de las palabras no es uno solo, tiene uno que eleve, el cual le da la lógica, ¿no? Entonces, la sílaba tónica va a ser aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿ya? Tiene la mayor fuerza de voz, ¿sí? Pero dentro de toda clasificación de las sílabas, solamente va a haber una sola sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Solamente una vamos a pronunciar con mayor fuerza. En cambio, vamos a encontrar
más de una sílaba átona. Vamos a tener más de una sílaba átona, porque supongamos que mi palabra tiene 5 sílabas. Dentro de esas 5 sílabas, solo una va a ser la mayor fuerza de voz, ¿cierto? ¿Y cuántas quedan? ¿Cuántas sílabas quedarían? ¿Cuántas sílabas quedarían? Si mi palabra tiene 5 sílabas, de esas 5 sílabas, una es la ¿Cuántas mayor fuerza de sílabas? voz. ¿Cuántas sílabas quedan? 4. 4, Miss. Quedan 4, ¿cierto? Tienen 4 sílabas. Y esas 4 ya serían, ¿qué tipo de sílabas serían? Serían sílabas átonas. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las sílabas átonas? Las sílabas átonas son todas aquellas sílabas que tienen la menor fuerza de voz, Miss. la menor fuerza de voz. ¿Ya? Entonces, pueden haber más de una sílaba átona, pero solamente una sílaba tónica. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Es una pregunta. Sí, Miss. A ver, ¿alguien desea hacer una pregunta por ahí? ¿Escuchaba? Es, el ejemplo de la sílaba tónica y la sílaba atona es el mismo que está abajo, sábado, ¿Cómo? el ejemplo que está aquí. O, No. Acá, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de la palabra sábado. ya, Lo que está resaltado es la sílaba tónica, ¿cierto? Que es la sílaba sa, ¿cierto? Yo pronuncio con mayor énfasis la sílaba sa. Entonces, la sílaba sa es la que tiene la mayor fuerza de voz. Y la restante, la ba y la do, ¿qué serían? la, la menor. Átonas, exacto. La ba y la do serían átonas. Y lo que está resaltado es la sílaba tónica. Recuerden, no todas las sílabas tónicas tienen cierto tilde, ¿ya? Porque la sílaba tónica solamente son las que tienen la mayor fuerza de voz, ¿ya? Son solo los que tienen la mayor fuerza de voz, ¿sí? Pero no todas las palabras tienen, ¿qué cosa? No todas las palabras tienen tilde, ¿ya? Hay que tener ello en cuenta, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? No vayan a pensar que porque, por ejemplo, la palabra sábado sí tiene tilde, pero si yo te doy, por ejemplo, la palabra mesa, ¿tendrá sílaba tónica o no? No, Miss. ¿Tiene? Sí, Miss. En me. Exacto, sí tiene sílaba tónica, pero lo que sí no va a tener, ¿qué cosa es? Tilde. ¿Ah? Por eso su definición, sílaba tónica, son solamente aquellas sílabas que tienen esa definición, yo quiero que lo tengan bien en claro, la mayor fuerza de voz, solamente es la mayor fuerza de voz, ¿ya? No tiene nada que ver con la tilde, ¿sí? Todas las palabras poseen sílaba tónica, pero sí, lo que no van a tener todas las palabras, ¿qué cosa es? Todas las palabras no van a tener Tilde. Exacto, esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, la sílaba se clasifica en 2 grupos, según sus cantidades y según su tonalidad. Según su tonalidad. ¿Ya? Esas son las 2 clasificaciones de la sílaba. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, la sílaba, ¿sí? Tiene una estructura, ¿ya? Tiene una estructura. Tiene cabeza, tiene
cima y tiene coda, ¿ya? ¿Qué es la cabeza? La cabeza, ¿sí? Es la consonante o grupo consonántico que se da al inicio de la sílaba o que se encuentra al inicio de la sílaba, ¿ya? Entonces, la cabeza siempre va a ser una consonante, siempre lo va a desempeñar una consonante. Ahora, puede haber dos tipos de cabeza simple o cabeza compuesta, ¿ya? Vamos a denominar cabeza simple cuando al inicio de mi sílaba, recuerden que el análisis es sílaba por sílaba, ¿ah? No es por palabra, es sílaba por sílaba. Si mi palabra tiene 3 sílabas, ¿cuántos análisis deberé de hacer? Muy bien. Chicos, si mi palabra tiene 3 sílabas, ¿cuántos análisis debo de desarrollar? 3, muy bien. Entonces, la cabeza, sí, recuerden, siempre va a ser una consonante. ¿Ya? Cabeza simple cuando al inicio de mi sílaba aparezca solamente una sola consonante. Cabeza compuesta cuando aparece 2 consonantes. ¿Ya? 2 consonantes al inicio, ¿no? No va a decir, ay, a mí, si usted me dice 2, entonces uno al inicio y uno al final. No, solamente al inicio. Por ejemplo, yo tengo la palabra coro. ¿Tengo cuántas sílabas? 2. La primera sílaba es co. Dentro de esas palabras, o de esa sílaba, ¿cuál es la cabeza? La C. La C, Miss. La C nada más. ¿Y la O será cabeza? No, Miss. No, Miss, no. No, Es ¿por qué? acompañante. Porque mi teoría, ¿qué me dice? Mi teoría No, me Miss. dice que solamente la consonante y la consonante que está al inicio. ¿Y qué consonante está al inicio? La consonante que está al inicio es la C. La C. Nada más. Muy bien. Ya analicé la sílaba co. Me voy a la ro. La segunda sílaba, ro. ¿Cuál es la cabeza? La R, Miss. R. Muy bien. Es la R, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué tipo de cabeza tenemos? Solamente tenemos cabeza simple, ¿ya? Ahora, yo tengo la palabra cloro. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 2, Miss. Tiene 2 sílabas. Cloro. Ahora, primera sílaba, clo. ¿Cuál es mi cabeza? La C. La C y la L. La C. La C y la La C L. y la L. Hay que tener en cuenta que para yo determinar si es cabeza o no, debe de tener sonido, ¿ya? Debe de tener sonido al momento de pronunciar. Entonces, ahí yo digo clo, entonces escuché el sonido de la C y de la L, ¿cierto? Entonces, es cabeza compuesta, porque ambos cumplen la función de ser cabeza, ¿ya? Ahora, en la siguiente, en ro, ¿cuál es cabeza? La R, Miss. La La R. R, Miss. Exacto, la R. La R. Muy bien. Entonces, hemos visto la diferencia, ¿no? Recuerden. Pero si yo tengo, por ejemplo, la palabra aro, ¿cuántas sílabas tiene? 2, Miss. Tiene 2 sílabas. ¿Cuál es la primera sílaba? A. La segunda, La, ro. Miss. Ahora, en la primera sílaba, ¿hay cabeza o no hay cabeza? No, Miss. No, Miss. No hay. tiene cabeza. En la segunda, No, Miss. Sí tiene. en la Sí, la segunda sí tiene cabeza, pero si en la primera no tiene cabeza, ¿estará mal mi ejercicio? No, pero vendría a ser una coda. No, no tiene nada, solamente tiene un elemento que ahora lo vamos a conocer, que se le denomina cima, ¿ya? La cima,
¿sí? ¿Qué nos dice nuestra teoría? Es de naturaleza vocálica. Entonces, la cima siempre va a ser una vocal y es el núcleo de mi sílaba. ¿Por qué? Porque habrá sílabas sin vocal ¿o no? No, Miss, no puede haber. No No, puede haber, porque una sola consonante o la consonante por sí sola no forma una sílaba. Sí o sí debe de haber una vocal, por eso es el núcleo de las sílabas, ¿ya? Entonces, la cima siempre va a ser una vocal, ¿ya? Entonces, en aro, ¿la A qué es? No, no, una vocal, Miss. no, pero ¿qué es? Es una palabra de cima. Es cima. Es cima. ¿Ya? Es cima. Entonces, en ro tengo la R, que es cabeza, y la O, ¿qué sería? Cabeza, Miss. No, la O, ¿qué es? ¿Vocal consonante? Una vocal, Miss. Es una vocal. Y según mi estructura, las que son vocales, ¿qué función cumple? ¿Qué Coda, función Miss. cumple? No, chicos, coda, todavía no lo hacemos. ¿Qué les acabo de decir? Perdón, Todas las vocales, ¿qué perdón, función Miss. cumplen? Cima, Miss, cima. Cima, exacto, es cima, ¿ya? Todas las vocales son cima, ¿ya? Siempre y cuando tengan sonido, ¿ah? Por ejemplo, si yo te doy la palabra queso, ¿cuántas sílabas tiene? 2, Miss. Tiene dos sílabas. Tiene 2 sílabas. Queso. Ahora, en queso, en la primera sílaba, ¿en qué? ¿Cuál ¿Qué? es cabeza? ¿Qué? ¿La qué, Miss? ¿La qué o la Q? La Q, Miss. La Q. La Q. La Q, ¿Y cuáles son cima? La So, la U. La U. Yo digo cueso o digo queso. Queso, Miss. Ya, entonces, ¿cuál es cima? ¿Qué? La U y la E. La U y la E, por eso les pregunto. ¿Yo digo cueso o yo digo queso? Queso. Queso, Miss. Queso. ¿Y qué letra nada más tiene sonido? La Q. La E, Miss. La Pero E. la E. Solamente la E. Entonces, en esos casos, por ejemplo, solamente la E cumple la función de ser, de ser cima. Cima. Cima, Miss. Entonces, solamente la E cumple la función de ser Cima. cima. La U no, porque la U no tiene sonido, Nido. ¿ya? La U no tiene sonido, por ende no es... No es cima, ¿ya? No es cima, ¿ya? Tiene que tener sonido, chicos, porque si no tiene sonido, no cumple la función, ¿ya? Ahora, ¿hasta ahí todo claro? Sí, Sí, Miss. Sí, muy bien. Ahora, cuando yo digo que mi sílaba tiene coda, mi sílaba va a tener coda, ¿sí? Cuando, ¿sí? Es una consonante también. Pero ustedes dirán, pero Miss, usted me dice que cabeza es consonante. Sí, pero ¿en qué se diferencia? En que cabeza está al inicio y coda está al final. ¿Ya? Va a ser coda siempre una consonante que aparece al final de la sílaba. Por ejemplo, yo tengo la palabra cartas. Si yo tengo la palabra cartas, ¿cierto? ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos, Miss. Dos, Miss. Dos, Miss. Tiene 2 sílabas, ¿cierto? Cartas. Y si tiene 2 sílabas, la primera sílaba tiene car.
¿Qué es K? ¿Cuál es la cabeza? La C. La R, Miss. ¿La R? No, la cabeza Cabeza. la C, Miss. La C. La C, la Exacto. C. La A, ¿qué será? La A, ¿qué es? Cima. Muy bien. ¿Y la R? Coda, Miss. Es el coda. ¿Por qué? Porque está al final. ¿Ya? ¿Sí? Y en TAS, ¿cuál es cabeza? La T, Miss. La T. A, ¿la A qué es? Sí, mami. Es cimo. Muy bien. ¿Ya? Ahora, si ustedes se percatan, en todas las sílabas no tenemos a los tres elementos, ¿o sí? No, Miss. No tenemos a los tres No, elementos. Miss, son Entonces, diferentes. si no hay los tres elementos, ¿mi ejercicio estará mal? ¿Mi ejercicio estará mal si no cuenta con los tres elementos? No. No, cierto. Solo ahí podemos decir que si no cuentan con los tres elementos, decimos que uno, cabeza y coda, son elementos opcionales, ¿ya? Son elementos opcionales que nosotros, ¿sí? Vamos a determinar si es que hay, chévere. Y si es que no, no es que mi ejercicio esté mal, sino que son opcionales, no son obligatorios, a diferencia de la cima. La cima sí o sí siempre debe de aparecer en una sílaba, siempre. ¿Ya? Cabeza y coda son opcionales. Si no aparecen, no hay problema. ¿Ya? O sea, no es necesario que haya los tres elementos todavía. ¿Ya? Pero cima sí es obligatorio. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Miss. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿O todo claro? Miss, una consultita. A ver. Lo que nos está explicando, eso lo tenemos que copiar en un cuaderno. No solamente, bueno, si es que estoy dando información adicional al que está en el módulo, sí pueden agregarlo para que ustedes se puedan apoyar, pero si lo que les estoy manifestando consideran que no está dentro del módulo, ¿sí? O que está dentro del módulo, no. Pero si hay información adicional que para que ustedes recuerden, claro que pueden complementar en su módulo, pero no es necesario que copien todo lo que yo estoy manifestando, porque es la información que está en el módulo, alguna que otra cosita adicional que yo les estoy mencionando para que puedan desarrollar su examen. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, analizamos estos dos ejercicios en base al ejemplo que les estoy mostrando, ¿ya? Si la viamos y luego determinamos cuál es cabeza, cuál es cima y cuál es coda. A ver, dos terminan y participan para registrar existencia y sus puntos adicionales, ¿sí, chicos? A ver, les voy a dar para ello, yo creo que 4 minutos, 2 minutos por palabra, más que suficiente para poder trabajarlo conmigo.
A ver, uno más para que pueda participar. Solo María ha levantado la mano. A ver, empezamos contigo, María. Ya, mira. ¿Ya? Ya, a ver, ¿cuántas sílabas tiene la palabra papel? 2. Tiene 2 sílabas. Muy bien. La primera sílaba, pa. La P es la cabeza y la A P es cabeza. La A es cima. es cima. Muy bien. Siguiente sílaba, pel. La P cabeza, la E cima. La E cima. ¿Y la L? ¿La Coda. L qué será? Coda. Es coda. Muy bien. Excelente. Bueno, ya que nadie, contigo, María. Armario, ¿cuántas sílabas tiene? 3. Tiene 3 sílabas. Primera sílaba. Primera sílaba, ar. Ar. ¿Qué tiene? La A, ¿qué es? Cima. Es cima. La R. La R es cabeza. Es cabeza. No, cabeza perdón, no. coda, Es coda. Es coda. coda. Coda, perdón. Siguiente sílaba, ma. La M es coda. La M es coda. No, no puede ser coda. Está al inicio. La M, ¿qué será? La M, ¿qué será? Cabeza. Cabeza, mis cabeza. Cabeza. Ajá. La A cima. La R cabeza. La I es cima y la O cima. Exacto. La M es cabeza. La A es cima. Hasta ahí el segundo análisis. El segundo análisis, río. R. Cabeza. Cabeza. La I y la O. Cima. Cima. Muy bien. Excelente, María. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Dudas, consultas? ¿O todo claro? No me es ninguna consulta, ninguna pregunta. Bueno, yo sí Muy también. bien. Muy bien, chicos, si no hay duda.